la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Bienvenidos a su programa Yura Paria. Estamos trabajando este ABC de la Constitución. En programas pasados hablamos acerca del preámbulo, desarrollamos un acercamiento, una especie de teoría del Estado, justamente para poder leer los primeros artículos de la Constitución. En este programa nos concentramos en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Este primer artículo, que es complejo y que trae una serie de categorías que considero es necesario desarrollarla, dialogarla, platicarla en este programa. Pues bien, sean bienvenidos a Yura Paria. Empecemos. ¿Qué señala la Constitución Política del Estado? Bueno, cuando uno abre la Constitución se encuentra con el artículo 1 y el artículo 1 dice: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Presten atención a esta categoría. Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, es una sola y nueva categoría construida específicamente para describir al nuevo Estado boliviano. No son adjetivos independientes, ya que no van separados por comas, sino que es una nueva categoría, es un nuevo concepto que busca darle una definición a este Estado que alberga muchas naciones que conviven, se desenvuelven y comparten dentro de un mismo espacio público. Un Estado donde, más allá del reconocimiento de lo múltiple y lo diverso, se hace explícita la participación de la sociedad plural y heterogénea. Pues bien, esta es la apuesta del texto constitucional: presentarnos esta categoría, Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario. Y bueno, esta categoría busca deconstruir la noción o sentido de Estado-nación a partir de la enunciación de un modelo de Estado resignificado. Pensemos, generalmente el Estado y el Estado moderno pues pensaba una construcción de una población homogénea. En este caso, en vez de partir por el Estado que construye su población homogénea, partimos de esta sociedad plural, diversa, que es la que va a construir el nuevo modelo de Estado a partir justamente de esta construcción conceptual novedosa, ¿no? Este modelo, Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, pues bien, este es el modelo de Estado que en primera instancia podríamos decir que es una enunciación de vocación práctica compuesta por distintos elementos. Otra de las características principales del Estado plurinacional es que los diferentes pueblos y naciones indígenas, originarios y campesinos no son considerados ni tratados como minorías, sino que comparten un trato igualitario. Esto se ve, por ejemplo, a través de la existencia de instituciones que, a partir de la Constitución de 2009, deben plasmar aquella diversidad de nacionalidades y culturas, no solo en relación a la cantidad de representantes que, por ejemplo, puedan haber en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino también en modelos y prácticas institucionales. Por ejemplo, Tribunal Constitucional Plurinacional. Se supone de que allí tiene que haber presencia y participación de las naciones y pueblos indígenas. Es en este sentido que el planteamiento principal de un Estado plural o plurinacional sería el de cooperar en la búsqueda de un núcleo común compartido que vaya más allá de los valores particulares de cada nación, sino que se proyecten buscando integrarse en principios de la sociedad plural. Por ejemplo, un principio muy importante que lo veremos más adelante es el principio, el valor del vivir bien, ¿no? Donde todas las culturas pues puedan gozar de un trato equitativo, igualitario, mismas condiciones de oportunidad, y que la unidad del Estado nazca de un consenso libre de los proyectos autónomos. Por lo tanto, la definición de Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario denota una nueva y diferente relación entre Estado y sociedad. En ese sentido, el Estado
es algo que va a ser construido, como les decía, por esta sociedad plural. Bueno, conjuntamente a esta caracterización de Estado plurinacional, pues existen otro tipo de adjetivos, como por ejemplo libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Eso nos dice el artículo 1. Hablemos algo sobre el término intercultural, porque yo creo que este término es bastante valioso e importante. Bueno, en el caso del texto constitucional, lo intercultural abre paso a un nuevo entendimiento y relacionamiento entre las diversas culturas. Lo intercultural se entiende como una condición de igualdad en la diferencia, donde se practica la libertad cultural y se practica una convivencia real, y lo que busca, entiendo, esta búsqueda de lo intercultural es diferenciarse del concepto de tolerancia promovido por el multiculturalismo liberal. El multiculturalismo liberal, y esto es algo que hablamos en otros programas, fue una corriente que aparece a finales de los años 70, durante los años 80, en el cual se considera a las naciones y pueblo indígena, originario, campesinos, como minorías. Los pueblos indígenas son pensados como minorías, en cambio, en un Estado plurinacional son pensados como componentes que van a dar paso a esta categoría, Estado plurinacional. Es en ese sentido que podemos decir de que la interculturalidad va más allá de la tolerancia. En contraposición a la idea de tolerancia, la interculturalidad y el pluralismo son la aceptación de la diferenciación ideológica de proyectos de vida o modos de experiencia intelectual y moral del mundo. Además, implica estar dispuestos a renunciar a la dominación del otro y reemplazarlo por una convivencia participativa donde el pluralismo y la interculturalidad no sea solamente tolerancia. Bueno, ciertamente el término intercultural es un término, es un concepto, una categoría amplia. Literalmente, interculturalidad significa entre culturas y se refiere necesariamente a los diálogos, relaciones y todo lo que pueda producir este encuentro de culturas. Este concepto describe las relaciones simétricas, pero también relaciones asimétricas, pero en búsqueda de que las mismas sean horizontales entre dos o más culturas, con la finalidad de que estas culturas se enriquezcan mutuamente. Si uno revisa el proceso constituyente, se va a encontrar con el informe de la Comisión 6, era la comisión que trataba el tema judicial, la Comisión 6 de la Asamblea Constituyente, en la cual se señala lo siguiente: la interculturalidad, nos dice este informe de la Comisión 6, consiste en el reconocimiento y diálogo de la diversidad social, económica, política, jurídica y cultural del país, estableciendo condiciones que respondan a esta realidad. Bueno, la posibilidad de diálogo supone que se parte de un estatus de igualdad de las culturas, en las que no se reconoce centralidad de ninguna de ellas, sino que se reconoce la incompletitud de cada una de ellas. Yo creo que acá es muy necesario recurrir a un intelectual como es Boaventura de Sousa Santos, que justamente nos dice de que una de las formas iniciales para comprender el pensamiento del sur global, donde aparecen estos estados plurinacionales, es comprender de que cada cultura no es una cultura completa, más bien que es una cultura incompleta, que puede aprender mucho del diálogo con otras culturas. Es en ese sentido de que la interculturalidad está presente, creo yo, en todo el diseño constitucional. Por ejemplo, en el artículo 98 de la Constitución vigente se señala que la interculturalidad es el elemento de cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre los pueblos y las naciones. Bueno, todo el tema de interculturalidad va a estar presente en el texto. Incluso hay un capítulo dedicado específicamente a la promoción de la interculturalidad. Es el capítulo 6, que se denomina Educación, Interculturalidad y Derechos Culturales, y el título segundo, Derechos, Deberes y Garantías, va a presentar justamente muchos elementos de interculturalidad. Bueno, esta interculturalidad precisa justamente referirnos a otras dos categorías que me parece que son muy valiosas e importantes para comprender el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Me refiero a la pluralidad y los pluralismos.
La pluralidad es un concepto bastante amplio y que encierra o comprende la condición de posibilidad de comprender y proyectar la construcción del Estado plurinacional. A partir del texto constitucional de 1994, que se puso en vigencia en 1995, se comenzó a utilizar en Bolivia los vocablos multiétnico y pluricultural para caracterizar al Estado boliviano. Pero la pluralidad como fundamento del Estado va mucho más allá del acervo multiculturalista y contiene un sentido ampliamente subversivo. La pluralidad en la Constitución plantea una ruptura con la visión generalmente totalitaria de la homogeneidad. La pluralidad no puede entenderse desde el simple acto del reconocimiento, sino que debe indagar más allá del acontecimiento-reconocimiento y busca volverse realidad justamente a partir de los pluralismos. Es decir, la pluralidad es la que convoca a los pluralismos, al pluralismo político, al pluralismo jurídico, al pluralismo económico, al pluralismo lingüístico. Es decir, la pluralidad, si bien es una realidad fáctica, precisa dinamizarse a través de los pluralismos. La pluralidad sin movimiento, sin dinamización, sin fomento desde la base social del propio Estado sería una realidad inmóvil. La única posibilidad de que la pluralidad cobre carne, cobre cuerpo, es justamente el hecho de que esta pluralidad se expresa en estos pluralismos. Cuando nosotros leemos el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, y permítanme retornar a este artículo, señala, Bolivia se funda en la pluralidad. O sea, Bolivia se está fundando en algo previo, hay algo previo que existe, ¿no? Cuando decimos Bolivia se funda en la pluralidad, es porque la pluralidad es el punto de partida. Supone el reconocimiento de algo previo que lo podemos encontrar en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué señala el artículo 2? El artículo 2 dice, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblo indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. Algo muy curioso, que también creo que lo mencionábamos en otros programas. En el proceso constituyente, el artículo 2 de la Constitución vigente, en realidad tenía que ser el artículo 1. Tenía que ser el artículo que justamente nos hablaba acerca de qué existía previamente al Estado boliviano. Bueno, lo que existía previamente al Estado boliviano es esta pluralidad, ¿no? Pluralidad que se expresa justamente en esta existencia precolonial de las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos. Entonces, cuando hablamos de pluralidad, hablamos del reconocimiento de algo previo. Este reconocimiento de algo previo es justamente el punto de partida desde el cual se habla de un cambio en la condición de estatalidad. Es decir, hay una transición hacia la plurinacionalidad que tiene como piedra de toque, como punto de partida, esta pluralidad. La base social, la economía, la política, el ejercicio del derecho en Bolivia se basa en esta pluralidad y por ello acompaña a la pluralidad estos pluralismos. Bueno, es en este sentido que el establecimiento de la pluralidad no tiene sentido sin los pluralismos, ¿no? El reconocimiento de los pluralismos político, económico, jurídico, cultural y lingüístico es lo que permite describir y dar paso a la construcción del Estado plurinacional boliviano. Los pluralismos van más allá de reconocer la existencia de las diferencias étnicas, sino que buscan reconocer algo vivo que está presente, algo vivo que lo podemos ver en las costumbres, en las instituciones de los pueblos indígenas, en sus formas de organización política, en su práctica jurídica, en su práctica económica, en sus idiomas, y buscar hacerlas efectivas en la construcción constante del Estado, ¿no? Bueno, creo yo de que es sumamente importante ingresar, analizar cada uno de estos pluralismos, ¿no? Es decir, qué es lo que podemos encontrar en cada uno de estos pluralismos. Bueno, empezaremos a revisar estos pluralismos después de esta pausa. Continuamos enseguida con su programa Yura Paria. Enseguida retornamos con Yura Paria.
La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Respetar y ser solidarios son valores que aprendemos desde casa. Ser tolerantes y positivo lo aprendemos en la escuela. Si juntamos todos estos valores y los llevamos a nuestra práctica diaria, sabremos que crecimos como personas y logramos que el mundo sea mejor. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. En breve, seguimos con Yuria Paria. Estamos de retorno con su programa Yuria Paria. Estamos revisando el artículo 1 de la Constitución Política del Estado y bueno, hemos quedado en el punto en el cual íbamos a hablar acerca de los pluralismos. Bueno, empecemos con el primero, el pluralismo político. Bueno, este supone la deconstrucción del campo político a partir de la reconfiguración de la institucionalidad del Estado y la toma de protagonismo de distintas lógicas de hacer política. Como los demás pluralismos, esta es una condición de construcción del Estado plurinacional. El pluralismo político básicamente va a reconocer una serie de derechos colectivos de las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos a su reestructuración, a su forma de presentar su estructura política. A partir de los derechos que son reconocidos a los pueblos indígenas, derechos que los vamos a ver en el artículo 30, pues la narrativa constitucional traza nuevas sendas que permiten descolonizar el campo político. Es decir, se abre un discurso que permite hilvanar la existencia de otras instituciones o formas políticas. Por ejemplo, es gracias a este pluralismo político que podemos hablar de una democracia comunitaria o de una democracia intercultural. Ahora, ¿cómo es posible pensar un pluralismo político al interior de un Estado plurinacional? Pues creo yo de que el punto de partida es el derecho a la libre determinación y el autogobierno de las naciones y pueblo indígena, originario, campesinos, expresados en el artículo 2, además de los derechos que se reconocen en sí a los pueblos indígenas expresados en el artículo 30. A partir del pluralismo político, podríamos decir que la política ya no puede ser más un ámbito determinado por una narrativa universal y homogeneizadora, sino por varias narrativas, por otras formas de hacer política, de concebir las relaciones de poder, de otras formas de concebir la democracia. La inclusión de las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos, así como el reconocimiento de la democracia comunitaria, dan lugar a la pluralización del campo político. El universo homogéneo de la política, que ha sido concebido desde la modernidad, es puesto en cuestionamiento y podríamos decir de que avanzamos hacia un pluriverso de narrativas y prácticas de la política. Creo yo de que esto es lo que trae en sí este reconocimiento de pluralismo político. Avancemos. Respecto al pluralismo económico, bueno, este traduce un reconocimiento de las distintas formas de organización económica. Hay una forma de organización económica comunitaria que se desarrolla por las comunidades, en particular por las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos, a partir de sus tradiciones, de sus prácticas. Hay un tipo de forma de organización estatal a cargo del Estado boliviano, hay una forma de organización privada a cargo de la inversión particular de personas naturales o jurídicas que cumplan, ¿no?, con todo lo establecido en el ordenamiento jurídico respecto a la actividad económica, y también hay una forma de organización social cooperativa que podrá ser desarrollada por las cooperativas en forma asociativa. En todo esto aparece este pluralismo económico que, de acuerdo a la Constitución, se va a fundar en los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia, transparencia. Bueno, la economía social y comunitaria va a ser en sí esta búsqueda del vivir bien colectivo. Bueno, tal vez algunas precisiones, ¿no? La Constitución
señala que promoverá la organización económica comunitaria, entendida esta como aquella organización fundada en los principios y visiones de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. El pluralismo económico también se ve reflejado en los diferentes tipos de empresas posibles: empresas públicas, empresas comunitarias, empresas privadas, empresas cooperativas, empresas mixtas, y la opción y la posibilidad de que cualquiera de estas pueda administrar los servicios básicos y cualquiera de estas pueda coadyuvar a la gestión de la propiedad comunitaria, de la propiedad colectiva de la tierra. Finalmente, el pluralismo económico también tiene que ver con la transformación de la estructura territorial del Estado. Creo que esto es muy importante. El reconocimiento de territorios, de territorialidades de las distintas nacionalidades y los pueblos indígenas originarios campesinos supone el ingreso en el tejido estatal de sus lógicas productivas reconocidas como pilares de la economía plurinacional. No olviden que René Zavaleta ya lo expresó en este libro fantástico que se llama Lo Nacional Popular en Bolivia, que un país siempre es lo que es su agricultura, dice Zavaleta. Bueno, esta relación se aplica a la diversidad de formas de aprovechamiento del espacio por las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Avancemos en los pluralismos. La Constitución también reconoce en su artículo 1 el pluralismo jurídico. Bueno, ¿qué es el pluralismo jurídico? En un inicio, el pluralismo jurídico nos está diciendo de que existe más de una fuente de donde emana el derecho, existe más de una fuente del derecho, y esto rompe con el monismo jurídico. Bueno, lo opuesto a pluralismo jurídico es justamente el monismo jurídico. ¿Qué significa que el pluralismo jurídico rompe con el monismo jurídico? Significa de que rompe con el monopolio de elaboración de las normas de derecho, rompe con el monopolio de las leyes y se abre la posibilidad de que más sectores participen en la resolución de conflictos. De esta manera, podríamos decir que se habilita nuevos lenguajes del derecho como también nuevas formas de comprensión del derecho. El pluralismo jurídico, según el diseño constitucional, es unitario en la cúspide, en particular por la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero es paritario o igualitario en la base. ¿Esto por qué? Porque la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina están en un mismo nivel, ¿no? La Constitución va a señalar de que las mismas jurisdicciones, la ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina, se encontrarían en un horizonte común y paralelo, ¿no? En este marco, la Constitución está garantizando de esta manera el derecho al libre ejercicio de los diferentes sistemas jurídicos que la Constitución establece, ¿no? En particular, el pluralismo jurídico lo vamos a ver expresarse en la jurisdicción ordinaria, pero también en la jurisdicción de las naciones y pueblo indígena originario campesino. Es por eso de que en la Constitución se contempla un capítulo entero, que es el capítulo segundo, jurisdicción ordinaria, destinada en sí a tratar a la jurisdicción, al derecho occidental, pero también vamos a tener otro capítulo entero dedicado a la jurisdicción indígena originaria campesina, y todo un tratamiento y un desarrollo que nos permite comprender este pluralismo. Bueno, la jurisdicción indígena originario campesina en el diseño constitucional va a ser ejercida por las naciones y pueblo indígena originario campesinos a través de sus autoridades y aplicando sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios, fundamentada en los vínculos particulares de las personas que son miembros de la misma nación o pueblo indígena originario campesino. Además, se establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe estar integrada por magistrados elegidos a través de criterios de plurinacionalidad con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino. Bueno, cuando hablamos de pluralismo jurídico, hablamos en el fondo de un descentramiento del lenguaje del derecho, es decir, nos abre la posibilidad de pensar en otro derecho. Lo que se apunta con el pluralismo jurídico es a la construcción de un lenguaje del derecho que sea plural, complejo en su contenido y funcional en sí para la sociedad plural. Además, creo yo de que es muy importante comprender de que el pluralismo jurídico tiene como base central el reconocimiento de sistemas de autoridades
y obviamente el reconocimiento a la libre determinación y el autogobierno de los pueblos indígenas. Avancemos, hablemos del pluralismo cultural. Bueno, el pluralismo cultural se refleja en varios artículos de la Constitución, desde los relacionados al reconocimiento de la diversidad de culturas como parte imprescindible de la identidad estatal, a la existencia de la diversidad cultural de las diversas naciones y pueblos al interior del pueblo boliviano, y estas diferencias hace que el artículo 3 de la Constitución Política del Estado pues, nos hable de que Bolivia está constituida por bolivianas y bolivianos, pero por naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, por comunidades interculturales y por comunidades afro-bolivianas. Bueno, el pluralismo cultural se ve también plasmado en la libertad de religión, en la libertad de creencias espirituales, en la libertad de conciencia, en la libertad de fe y en el reconocimiento de diversas cosmovisiones, además del reconocimiento de principios ético-morales y plurales, y que su difusión y promoción está garantizada por la misma estructura del Estado. Bueno, considero de que uno de los reconocimientos más importantes que nos trae el pluralismo cultural es el reconocimiento del derecho que tienen las naciones y pueblo indígena, originario, campesinas a sus cosmovisiones. Y esto considero que es muy importante. ¿Por qué? Porque a momento de llevar a cabo sus prácticas políticas, estas prácticas políticas van a referirse o van a vincularse con las distintas instituciones que tienen los pueblos indígenas. A momento de hablar de un pluralismo jurídico, pues este pluralismo jurídico va a sentarse en los distintos valores, principios que obedecen en sí a su cosmovisión. De la misma manera, a momento de hablar de un pluralismo económico, vamos a tener la referencia constante a las formas en las cuales los pueblos indígenas valoran lo que es bueno, lo que es malo, valoran lo que consideran que es necesario aprovechar. Entonces, este reconocimiento de la cosmovisión creo yo que es muy importante y es transversal al pluralismo político, al pluralismo jurídico, al pluralismo económico. Por ello creo yo de que es muy valioso comprender este pluralismo cultural. Es más, el concepto de Estado plurinacional supone un lazo identitario complejo que comprende la existencia de un Estado que cobija una diversidad de comunidades culturales. Este hecho es comprendido como un salto cuantitativo que presenta la Constitución. Es un salto cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Porque no solamente va a reconocer una diversidad de naciones y pueblos indígenas, sino a la vez un entramado de pensamiento que pertenece en sí a cada una de estas naciones y pueblo indígena, originario, campesinos. Bueno, acá hay una anotación. ¿Qué entendemos por cultura, no? Bueno, la cultura, yo entiendo que la cultura se refiere a prácticas cotidianas, a las normas y procederes propios de cada colectividad, pero también se refiere a una serie de producciones colectivas. La cultura es, a grandes rasgos, la compleja totalidad que incluye saber, creencia, arte, moral, derecho, costumbres y usos, así como todas las demás actividades y hábitos que ha adquirido el ser humano como miembro de la sociedad. Es decir, la cultura es una construcción compleja y particular a cada formación social. Ello no significa que la cultura sea cerrada, monolítica e inalterable, sino que existen distintas formas de intercambio cultural, formas de difusión de la cultura, y por lo tanto también existen antagonismos entre una cultura y otra. Bueno, para finalizar nuestro acercamiento a los pluralismos, hablemos del pluralismo lingüístico. Bueno, no puede pensarse la pluralización de las distintas dimensiones analizadas hasta este punto sin el pluralismo lingüístico. Este pluralismo es la condición de posibilidad para que tenga lugar la emergencia de las narrativas culturales, de las narrativas económicas, de las narrativas políticas, del pensamiento de las distintas formaciones sociales que habitan el territorio boliviano. El lenguaje, para toda formación social, constituye la dimensión del saber colectivo, el conjunto de convenciones que permiten el entendimiento y la comprensión colectiva de la realidad. Es, desde mi punto de vista, en el lenguaje que se plasman los códigos y los preceptos de las demás dimensiones. Tanto el pluralismo jurídico supone
que se reconozca que las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos puedan hacer justicia en su propia lengua. El pluralismo económico supone de la misma manera, ¿no?, un universo de cosmovisión, de pensamiento que habita en la propia lengua. Es por ello que es sumamente importante, creo yo, este pluralismo lingüístico, y lo vamos a ver de una manera mucho más clara y expresa en el artículo 5 de la Constitución, donde nos va a hablar acerca de los idiomas oficiales del Estado, entre los cuales está el castellano y los demás idiomas de las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos, como el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cabineño, cayubaba, chaco, chimán, eseja, guaraní, guaruzúe, guarayú, itonama, leco, toda una serie de lenguas y idiomas, son 36 lenguas e idiomas que establece el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Bueno, el lenguaje, como les decía, va a constituir la dimensión del saber colectivo, estas convenciones que permiten el entendimiento y la comprensión de la realidad. Las formas de producción de una determinada formación social, la manera en cómo se configura y cómo se entienden las relaciones sociales, la manera en la cual podemos concebir la política, el derecho, las demás dimensiones de la vida, todas ellas son aprendidas y resignificadas en el lenguaje. Por lo tanto, la pluralización de la estructura estatal, la pluralización de la administración y del servicio público debe fundarse en los lenguajes y códigos de la sociedad plural. La política, la economía, la justicia ya no pueden ser relaciones monolingüísticas. Bueno, debe recordarse en este punto que a partir de la Revolución de 1952, el proyecto de constituir un Estado-nación dio lugar a una serie de políticas que pretendían la homogeneidad del tejido social boliviano. Es por ello de que los gobiernos nacionalistas post-revolución del 52 se enfocaron en un programa de alfabetización de toda la población, pero una alfabetización en lengua castellana, ¿no? Esta era una de las primeras y más importantes acciones que hacía el Estado Nacional en búsqueda de lograr una base social homogénea. La homogeneización lingüística es uno de los factores más importantes para destruir culturas, ¿no? Y no solamente se destruyen culturas, sino también se destruyen modos y propuestas civilizatorias. Es en este sentido que el pluralismo lingüístico viene a ser un elemento central en la creación del Estado plurinacional. La Constitución va a tomar este pluralismo lingüístico cuando, por ejemplo, en el artículo 8 nos va a hablar de que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural Amaquilla, Amayuya, Amasúa, Sumacamaña, Ñandereco, Tecocabi, Ibimarayé y Capacñá. Si bien todos estos principios son traducidos, ¿no?, en la misma Constitución, su dimensión, la dimensión es mucho más rica a partir de su tratamiento en su propia lengua. Desde mi punto de vista, el pluralismo lingüístico abre la posibilidad de recrear dinámicamente la convivencia y la contraposición de sentidos, de códigos, de discursividades de las naciones y pueblos que componen el Estado plurinacional. La definición de Estado plurinacional no solo se refiere a la existencia de diversos pueblos y culturas, sino sobre todo la coexistencia de los mismos, y esta coexistencia supone necesariamente un relacionamiento que no creo que sea un relacionamiento del todo pacífico, pero es la búsqueda de ir creando y construyendo un nuevo modelo de estatalidad. Bueno, para finalizar con este breve recorrido de la idea de Estado plurinacional en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, creo yo que es necesario leer el artículo 1 de la Constitución a contrapelo del artículo 2 de la Constitución. Y bueno, ya lo hacíamos hace un momento. ¿Qué señala el artículo 2?
Veámoslo una vez más con detenimiento. Nos dice, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblo indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. ¿Qué nos está diciendo? Primero, nos está hablando de que hay algo previo, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, hay algo previo a momento de constituirse el Estado boliviano. ¿Qué es este algo previo? Las naciones y pueblo indígena originario campesino. ¿Qué va a garantizar el artículo 2? Garantiza la libre determinación de estas naciones y pueblo indígena originario campesinos, pero dentro del marco de la unidad del Estado. Ahora, ¿en qué consiste esta libre determinación? Esta libre determinación consiste en su derecho a la autonomía, es decir, a autonormarse, al autogobierno, a autogobernarse, a su cultura, es decir, a que sus entramados lingüísticos, simbólicos, a que su cosmovisión sea parte de esta autonomía y de este autogobierno, y al reconocimiento de sus instituciones, es decir, al reconocimiento de sus prácticas, de las instituciones de administración de justicia, de las instituciones de resolución de conflictos, y bueno, a la consolidación de sus entidades territoriales. El artículo 2 va a condicionar este derecho a la libre determinación a la Constitución y la ley. En el artículo 2, el derecho a la libre determinación se presenta como una condición de estatalidad, como una condición del Estado plurinacional. Si bien el derecho a la libre determinación generalmente lo estudiamos como parte de los derechos de los pueblos indígenas, en este caso, en el artículo 2, se presenta, y yo creo que esto es sumamente importante, se presenta como un componente de las bases fundamentales del Estado, del modelo de Estado plurinacional. La libre determinación será pensada y tomada como un derecho en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado. El artículo 30 se va a dedicar a desarrollar la libre determinación como un derecho, pero en el artículo 2 vemos la libre determinación como parte del modelo de Estado, como parte de las bases fundamentales del Estado boliviano. Pues bien, hemos tratado en este programa de Iura Paria un acercamiento al artículo 1 de la Constitución Política del Estado. En el siguiente programa vamos a tratar con un poco más de detalle el artículo 2 y justamente este concepto que a mí me parece que es fascinante, que es el concepto de la libre determinación. Este concepto aparece en muchas sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional para fundamentar la existencia del pluralismo jurídico, para fundamentar la existencia del pluralismo económico, del pluralismo cultural, porque es en base a la libre determinación, a la autodeterminación de los pueblos indígenas, que los mismos pueden incidir en la construcción del Estado plurinacional. Podríamos decir que el artículo 2 es central al momento de concebir al Estado plurinacional. Por ello les decía, creo que es necesario leer el artículo 1 de la Constitución a contrapelo del artículo 2, es decir, vincular estos dos artículos para tener esta idea o esta noción de lo que es el Estado plurinacional. También creo que es sumamente importante pensar que esta pluralidad que se encontraría justamente en este artículo 2 debe de expresarse a partir de pluralismos. Y dentro de los pluralismos más importantes, como veíamos, se encuentra el pluralismo político, que permite pensar en la existencia de las formas de autogobierno que tienen las naciones y pueblo indígena originario campesinas, el pluralismo económico, que permite pensar en los distintos modos de producción que tienen pueblos indígenas, el pluralismo jurídico, que bueno, para los abogados es como uno de los puntos de partida más controversiales, ¿no? Dentro de la doctrina, dentro de la teoría, y que también es muy rico en la jurisprudencia, y bueno, el pluralismo lingüístico y el pluralismo cultural, que son necesarios para comprender los otros pluralismos. Entonces, este artículo 1 y este artículo 2 considero, e insisto, que tienen que leerse siempre de manera relacionada, de manera relacional. Bueno, concluimos brevemente este
este capítulo de nuestro programa Yuraparia, hablando acerca de algunos libros. Esto en el siguiente sector, el sector final de su programa, pues hablaremos de algunos libros. Nos vamos a este sector que hemos denominado libreros. En Yuraparia tenemos este sector llamado libreros, en el cual buscamos tener una serie de textos que nos parezcan importantes en sí para discutir los distintos elementos y tópicos que estamos dialogando y que estamos revisando en este ABC de la Constitución. Quisiera empezar con el texto Miradas. El texto Miradas es básicamente una compilación de artículos que publicó en su momento la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, junto con IDEA, el Instituto de Democracia para América Latina. Es una compilación de un recorrido de cada una de las partes y artículos de la Constitución. Personalmente, me parece que Miradas es un texto fantástico, es un texto que a la vez les permite distintas reflexiones, puesto que hay reflexiones que, si bien pueden ser pensadas como apologías al texto constitucional, hay otras reflexiones que son críticas, sobre todo que pretenden llamar la atención sobre determinadas complicaciones que el texto constitucional pueda tener en un futuro próximo. Por ejemplo, hay miradas críticas a la elección de magistrados, a las altas autoridades de los órganos judiciales y del Tribunal Constitucional, pero también hay miradas críticas respecto al desarrollo de las autonomías. Pero a la vez es un texto que recoge y que trata de explicar este momento constitutivo que fue el proceso constituyente 2006-2009. En consecuencia, creo yo que Miradas es un muy buen acercamiento a esta reflexión sobre la constitución política del Estado, sobre el proceso constituyente, etc. Otro libro que me parece que es interesante, que es valioso desde mi punto de vista, es un libro que trae una serie de discusiones sobre el tema Bolivia y el Estado plurinacional. Espéreme un segundo que lo traigo para que lo podamos ver. Acá está. El texto se llama Estado plurinacional y democracias. Es un texto coordinado por Boaventura de Sousa Santos y José Luis Exeni Rodríguez. En este texto escriben una serie de pensadores, de politólogos, de filósofos, como Fernando Mayorga, Salvador Shavelson, que justamente también tiene este trabajo sobre el proceso constituyente, ¿no? Nacimiento del Estado plurinacional, es un libro fantástico de Salvador Shavelson. Está también acá en este texto, en Estado plurinacional y democracias, se encuentra también Silvia Rivera Cusicanqui. Hay textos de José Luis Exeni, como Autogobierno Indígena de José Luis Exeni, Demodiversidad Plurinacional también es de José Luis Exeni, pero hay un texto que a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Es el texto de Javier Albó llamado Suma Camaña, Vivir Bien y Más Allá, Pistas hacia otro mundo posible deseable. Este es un texto muy interesante, el de Javier Albó, que se encuentra en Estado Plurinacional y Democracias. Es un texto muy interesante porque reconstruye, la parte interesante, el origen del término Suma Camaña como una categoría alternativa a la noción de desarrollo. Creo que ese es un elemento central, fundamental de este texto. Es decir, nace este término Suma Camaña cuando se dialoga, se discute respecto a la idea de desarrollo en pueblos indígenas, es decir, cómo los pueblos indígenas entienden el desarrollo. Y acá Javier Albó en este texto justamente da cuenta de que a esta pregunta, a la pregunta de qué manera o cómo los pueblos indígenas entienden el desarrollo, nos cuenta que Simón Yampara respondió allá en los años 90 que para los pueblos indígenas y en particular para los aymaras no existía el concepto de desarrollo y lo que
tenían en lugar del concepto de desarrollo, de la categoría de desarrollo, era la categoría de summa camaña. Justamente esta discusión es retomada, nos dice Javier Albó, por Javier Medina y por Dominique Temple a momento de dialogar sobre el tema de la reciprocidad de la economía indígena, en particular de la economía aymara. Y bueno, Javier Albó considera de que Simón Yampara fue uno de los primeros en tematizar el tema del summa camaña. En consecuencia, un muy buen texto para leer y acompañar la reflexión de la Constitución Política del Estado es Estado Plurinacional y Democracias. Y disculpen que uno introduzca un texto propio. Yo tengo un análisis, tengo en realidad un estudio sobre la Constitución Política del Estado. El texto se llama Constitución y Deconstrucción. Es una lectura en particular de las condiciones de interpretación que abre el texto constitucional. Es un texto que propone un uso metodológico de los archivos del proceso constituyente, de estos archivos que fueron publicados por la vicepresidencia en una variedad de tomos, y propone un recorrido deconstructivo de la Constitución. ¿Qué entiendo por deconstrucción? Y bueno, y ahí los invito a leer este libro que es de mi autoría, Constitución y Deconstrucción. Entiendo por deconstrucción la posibilidad de una lectura atenta. Cuando digo una lectura atenta, digo una lectura que posibilite en sí distintas versiones, distintos caminos, distintas posibilidades para comprender el proceso constituyente, para comprender la manera en la cual está relacionada la Constitución con la normativa internacional en materia de derechos humanos, el bloque de constitucionalidad, y la manera en la cual la Constitución también puede ser leída desde el pluralismo jurídico. Entonces, como dicen, vendiendo uno su charque, creo que se puede dialogar muy bien con los archivos del proceso constituyente a partir de esta metodología que propongo, que es la metodología de la deconstrucción. Entonces, Constitución y Deconstrucción es otra alternativa. Hay una infinidad de textos que han trabajado el texto constitucional. Hay constituciones comentadas. En su momento, en la Universidad Católica Boliviana, emprendimos, conjuntamente con otros profesores y otros investigadores, una lectura pormenorizada de cada uno de los artículos de la Constitución boliviana. Bueno, gran parte de las reflexiones que estamos teniendo acá en este programa, en este ciclo de ABC de la Constitución, bueno, provienen de mi experiencia en este tratamiento. En consecuencia, pues, espero de que estas referencias bibliográficas les sean de utilidad. Yura Paria tiene este sector llamado Libreros, justamente en esta búsqueda de poder encontrar bibliografía que pueda acompañar nuestras reflexiones. Esa es la idea.